Con su permiso, diputada presidenta. Distinguido señor gobernador, bienvenido a esta su casa. Honorable Asamblea, funcionarios integrantes del Poder Ejecutivo y Judicial del Estado, funcionarios federales, respetables Fuerzas Armadas de México, distinguidos invitados especiales, público presente, muy buenas tardes. Feliz de quién soy, solo una mirada, de par en par y manos despojadas. Honorable Asamblea, Rosario Castellanos, poetisa inspirada, escritora, filósofa y diplomática, nacida por accidente en la Ciudad de México, un 25 de mayo de 1925, y a los pocos días trasladada por sus padres a Comitán de Domínguez, observando desde las pequeñas relaciones entre los pueblos originarios y los mestizos, que se convirtieron después en el tema central de sus novelas. A los 16 años se trasladó a la Ciudad de México, en donde ingresa a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por esos años se relacionó con los literatos como Jaime Sabines, Ernesto Cardenal y Augusto Monterroso. Poco después de la muerte de su madre y de su padre, sale a la luz pública su primer libro de poesía, Apuntes para una declaración de fe, y posteriormente Trayectoria del polvo, obteniendo la maestría en filosofía, con la tesis sobre la cultura femenina, y se traslada a España, en donde estudia un posgrado en Madrid. La vida de Rosario Castellanos mostró siempre una absoluta sinceridad, los vericuetos casi inexplorables del mundo interior y la inadaptación de su espíritu femenino a este mundo, dominado por los hombres. Reveló la experiencia del psicoanálisis y soportó una melancolía meditabunda, factores que contribuyeron a elementos concluyentes a definir su estilo y su escritura. Es quizá por esto que la soledad se convirtió en una de sus musas. Consideraba la literatura un medio apropiado mediante el cual una mujer puede expresarse con libertad y sin concesiones. Criticaba, además, en términos muy duros, los estereotipos de belleza que la sociedad machista impone al sexo femenino, e invitaba a las demás mujeres a ser conscientes de ello y a rebelarse. Es autora de un vasto trabajo. Las obras de Rosario Castellanos incursionaron en todos los géneros. Tal vez el más reconocido haya sido la poesía, empero la narrativa, el ensayo, el teatro y hasta el epistolar fueron también de vital importancia para su profesión. Colaboró asiduamente con los cuentos, poemas, crítica literaria y artículos de diversa índole, en los suplementos culturales de los principales diarios del país y en las revistas especializadas locales e internacionales. Desde su novela Balún Canán, en el año 1957, logró describir el orbe multicultural chiapaneco, reuniendo las propuestas literarias de Ricardo Posas y de Carlo Antonio Castro. En su momento, lo hecho por Rosario Castellanos profundizó la visión de Chiapas, explorando áreas de la sociedad que en autores anteriores habían quedado incompletas. En Balún Canán, que es el nombre tojolabal de Comitán, Rosario Castellanos narró el mundo en que vivió ella de niña, hija de hacendados, participante de esas relaciones ladino-indígenas, tan características del Chiapas del siglo XX. En el texto de esta crucial novela es una especie de relato literario en donde los personajes aparecen en sus contextos exactos. Además, Rosario Castellanos invocó a su novela a los antiguos textos maya quichés,
como el Popol Vuh, el libro del Chilam Balam y los anales de los Xavil. Fue en su momento una importante innovación en las letras mexicanas. En ese mismo año, Rosario Castellanos contrae nupcias con Ricardo Guerra en la Ciudad de México. En esas fechas le es otorgado el Premio Chiapas por su primera novela. 3 años después, obtiene el Premio Javier Villaurrutia por La Ciudad Real y en 1961 nace su hijo Gabriel. En su segunda novela, la obra más importante de la narrativa de Rosario Castellanos, titulada Oficio de Tinieblas, en el año 1962, recibe el Premio Sor Juana Inés de la Cruz. La escritora logró otro notable aporte literario. A través de la literatura se configura una reflexión sobre la historia de Chiapas. Ello constituyó una culminación de la narrativa chiapaneca. La escritora tocó el fondo del origen de la sociedad chiapaneca y de sus conflictos. Escribió desde una perspectiva crítica, rechazando la visión apologética del mundo chiapaneco de aquellos años. Pero hay otra característica que es importante resaltar: la asimilación, por parte de Rosario Castellanos, de la forma de ver el mundo de los indígenas en Chiapas, esa ubicuidad narrativa que la hace gala a la escritura y encontramos en el pensamiento mismo de los pueblos originarios de Chiapas. En Rosario Castellanos se profundiza y se resaltan los alcances analíticos de esta visión del mundo, trasladada de talento al plano de las letras en idioma castellano. También, en su momento, ello constituyó una novedad literaria celebrada en México por el mundo de la literatura. En el terreno de la poesía y del ensayo, Rosario Castellanos nos entregó una obra original y de gran calidad literaria. Sus poemas son reflexiones profundas acerca de la vida y de la condición de la mujer en un contexto cultural dominado por el hombre. Sus sonetos son magistrales demostraciones de los alcances infinitos del lenguaje. No es Rosario Castellanos una poeta menor. Es una voz poética del más alto nivel de las letras castellanas, además de narradora que innovó las letras nacionales. Rosario Castellanos trabajó en el Instituto Nacional Indigenista, en el primer centro coordinador que se fundara en la República, situado en San Cristóbal de las Casas, conocido como La Cabaña. Ahí desplegó una gran actividad de la difusión cultural a través del Teatro Guiñol, que llevó a los pueblos y comunidades indígenas de Chiapas. Fue una labor ardua de Rosario Castellanos. En plan pionero, despegó en el interior del mundo indígena chiapaneco. Asimismo, la escritora chiapaneca fue directora de difusión cultural del Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, además de miembro del Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas, el movimiento cultural más importante del Estado en el siglo XX. En el año 1961, obtuvo un puesto de profesora en la Universidad Autónoma de México, donde enseñó filosofía y literatura. Posteriormente, desarrolló su labor docente en la Universidad Iberoamericana y en las universidades de Wisconsin, Colorado e Indiana, y fue secretaria del Pen Club en México, dedicada a la docencia y a la promoción de la cultura en diversas instituciones oficiales. Fueron varios sus escritos e innumerables sus poemas. Por su aportación a la cultura y las artes, el gobierno del estado de Chiapas instituye el Premio Internacional a la Novela Breve Rosario Castellanos, así como el Festival Internacional Rosario Castellanos. Y a partir del año 2004, este honorable Congreso del Estado otorga la medalla Rosario Castellanos. En el año 1971 fue nombrada embajadora de Israel, donde falleció al cabo de 3 años, víctima, al parecer, de un accidente doméstico. Rosario Castellanos, la mujer, la pensadora,
que siempre estuvo dispuesta a la lucha permanente contra la injusta discriminación hacia su género, quien dedicó gran parte de su vida y de su obra a Chiapas, una tierra a la que amó entrañablemente. Descansa eternamente, desde el 9 de agosto de 1974, en la Rotonda de las Personas Ilustres, un lugar reservado para conservar y honrar los restos mortuorios de las personas más relevantes en nuestro México. De Rosario Castellanos hay mucho que leer, mucho que comentar, mucho que analizar. Ejemplo de las presentes y futuras generaciones. Estamos, los mexicanos, orgullosos de su pensamiento. Estamos los chiapanecos, orgullosos de sus actos. Estamos los integrantes de esta 67ª legislatura, orgullosos de que se otorgue una más esta presea. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.